estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, sea tu voluntad, en los cielos como en la tierra. Danos hoy el pan de cada día, y perdona nuestras deudas. No nos dejes caer en la tentación, mas líbranos de todo mal, porque tuyo es el reino, tuya toda la gloria, tuyo todo el poder, todos los siglos, para siempre. Amén. Padre, te alabamos. Qué bueno, hermanos, que tenemos un buen grupo de hombres en esta mañana y que las mujeres han podido honrarles, porque esa es la palabra. Nos sentimos gustosas de poder honrar a los hombres de nuestra iglesia y de nuestras familias. Y hemos escogido un texto que se encuentra en Santiago, capítulo 2, el verso 23. Y lo hemos escrito porque es un solo verso. Y dice así la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y se cumplió la escritura que dice: Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Vamos ahora. Nosotros fuimos creados para ser seres en relación. Quiere decir que si hay algo importante en nuestra vida, son las relaciones humanas. De hecho, cuando Dios vio a Adán solo, aquello daba pena y tuvo que hacerle una ayuda idónea, porque aunque parezca que no, necesitamos tener relaciones los unos con los otros. Y estas relaciones se dan en diferentes niveles. Hay unas relaciones que no puedes ni escoger. Esas te tocan. A ti te tocan tus padres, te tocan tus hermanos, tus primos, tus tíos. Es decir, la familia es realmente un nivel de relación que es muy valorado. Yo diría que es el que más valoramos, pero que realmente casi que nos toca por ley de vida. Te es impuesto, no eres tú quien lo escoges. Sin embargo, yo creo que es una bendición poder tener una familia y contar y amar a esa familia. Hay otro nivel de relación que es mucho menos profundo, está dado por las circunstancias y llega a todos los niveles de las personas que no son conocidas. Es decir, ahí están sus vecinos, sus compañeros de trabajo, sus compañeros de escuela, sus hermanos en la fe. Este tipo de relaciones pueden ser más duraderas o menos duraderas y tiene mucho que ver con la afinidad que podamos desarrollar con otras personas. Por supuesto, son relaciones que ya tú escoges. Pero no sé si a ustedes les ha pasado, porque a mí me ha pasado, que por ejemplo usted llega a tener grandes compañeros de trabajo, grandes amigos en el trabajo. Pero cuando ya usted cambia de trabajo, más nunca se ven. Y aunque se siguen queriendo y se siguen apreciando, esa relación como que casi que se rompe. Son personas que te acompañan por un tiempo en el camino, pero no te acompañan para toda la vida. Sin embargo, dentro de ese grupo de personas, usted hace una segunda selección. Y son aquellas relaciones que son intencionales, que usted mismo escoge y que sí es posible que le acompañen durante toda la vida. Ahí está su pareja de vida, es alguien que usted escogió. Ahora, si le encuentra 3 defectos que al principio no había descubierto, usted la escogió y el paquete venía con todo, ¿ok? Pero también están
los amigos verdaderos. Y de eso usted no tiene demasiados. De eso a veces incluso con una mano es suficiente. Pero esa gente son también tu familia del alma y tu familia del corazón. Y son la gente que te acompañan en las buenas y en las malas. Son la gente que no te abandona. La gente que es fiel en cualquier momento de tu vida. La gente de la cual tú no esperas una traición. La gente que añade a tu vida, que aporta, que enriquece, que nutre, y no personas que son parásitos para vivir de ti. Son gente con las que tú te sientes gratamente compartiendo y relacionando y disfrutas su compañía. Y por supuesto, siempre va a haber mucho en común, muchos intereses, muchos temas de conversación que te son comunes con esa persona o con esas personas. Yo creo que una de las cosas que a veces me asusta de la nueva generación es que yo veo, por ejemplo, que las generaciones anteriores, aquel que fue compañero tuyo de la escuela ha seguido siendo tu amigo para toda la vida. Y aquí en las relaciones de los jóvenes no se ve eso con mucha frecuencia. Las relaciones son muy temporales. La relación del juego de pelota o del equipo de natación, pero tú vas pasando por áreas y realmente se ha perdido eso de empatizar y llegar a ser uno y tener compañeros de vida que aunque ya tengas 60 años, te puedes reír de las maldades que hiciste cuando tenías 15. Dice Luisa que más, bueno, vamos a llevarnos con cariño, Luisa. Pero te puedes acordar y reírte de las maldades que hicieron juntos en la juventud, ¿verdad? Ahora, hay una diferencia muy grande de género cuando se habla de relaciones. Y fíjense ustedes que las mujeres con sus amigas son un soporte emocional y sentimental extraordinario. A ninguna mujer le da pena llamar a la otra llorando y contarle lo que le pasó. Conforme ríen juntas, lloran juntas. Conforme hablan de carteras y zapatos, ¿a algunas les gusta este tema? Carteras y zapatos, ¿a quién no? ¿A quién no? Dice aquí amén. Pues también es muy fácil para una mujer hablar de sus sentimientos, de sus tristezas, de sus preocupaciones, de sus tragedias, de sus temores, de sus dudas. Las amigas pueden estar años sin verse y cuando se encuentran se abren con un libro y se muestran tal cual son, sin temor a ser juzgadas, sin temor a parecer débiles, sin temor a parecer intensas, que de esas hay algunas como yo. Las mujeres, de alguna manera, cuando se reúnen, hacen terapia de grupo. Y a veces la terapia del grupo no es otra cosa que una terapia de risa y de recuerdos. Pero ¿qué pasa con los hombres? Los hombres, a diferencia de las mujeres, suelen ser también muy buenos amigos y suelen tener también muy buenos amigos. Pero las conversaciones profundas normalmente tienen que ver con otros temas que no son sus sentimientos ni su intimidad. Por ejemplo, temas afines como el trabajo, hablar mal del jefe o decir cuánto te pagan o cómo está la cosa. El tema del trabajo es recurrente en las relaciones masculinas. Estaba hablando de los temas que normalmente son usuales en los hombres, ¿verdad? El primero es el trabajo, el segundo es el deporte.
se habla de fútbol, tenemos torneos de dominó el viernes, ¿ves? Esos son temas importantes. Se puede hablar de pelota, de todo lo que tiene que ver con ese mundo. Pero también hay un tema que no puede faltar, la política. Ahí todo el mundo más o menos puede aportar. Son temas profundos de discusión. Se presentan argumentos inteligentes e interesantes en una conversación entre amigos. Pero también están los hobbies. Por ejemplo, al que le gusta la pesca, al que le gusta el teatro o la literatura, aquellos que les gusta coleccionar carros o que son amantes de los carros, la música, el barbecue o sencillamente los recuerdos de antaño. Pero si usted se pone a mirar en esta lista, y no sé si me he equivocado, puede que me falten muchos más, pero es muy difícil que un hombre llame a un amigo para abrir su corazón desgarrado y desahogarse y sencillamente aceptar que en un momento determinado se siente débil o solo o triste o frustrado y sencillamente hay una soledad a veces en los hombres porque no tienen con quién hablar. A veces con la esposa no hay con quién hablar. Así que hablar de los sentimientos realmente no es un paquete que viene dentro de la masculinidad como nos las han enseñado. Porque miren, uno de los grandes errores que desde chiquitos les decían, los varones no lloran. Miren, si usted no puede llorar, ¿para qué Dios les hizo lagrimales? Quiere decir, y además, los hombres a veces son más llorones que las mujeres. ¿No? Allá, fíjate como dijo que sí, porque en mi casa quien más llora es él que yo, definitivamente. Eso le viene por herencia materna. Y su hermano, esta semana tuvimos el entierro de la tía, y su hermano en el entierro se declaró, nosotros que somos una familia de llorones, así mismo lo dijo, porque es un problema de toda la familia, ¿no? Así que a ustedes les enseñaron que el hombre tenía que mostrar control, poder, fuerza, y muchas veces hablar de tus sentimientos y de lo que hay en tu corazón como que no parece digno estarlo conversando con otros amigos, o sencillamente te parece que no es prudente o que no es acertado. Pero hoy me gustaría ofrecerles un ejemplo bíblico de un hombre que nos enseña cómo ustedes pueden abrir su corazón, conversar, gritar, clamar, también reír, con un amigo que nunca les falla. Y es la amistad que desarrolló en su vida Abraham con Dios, a tal punto que fue llamado por su fe amigo de Dios. Es un amigo al que usted puede recurrir en todo momento, es un amigo con el que se puede hablar, es un amigo al que vale la pena escuchar, es un amigo al que siempre puedes acudir. Y para eso me gustaría que recreáramos un poco el ejemplo de Abraham en su vida de fe y en su relación con Dios. Usted puede leer la historia de Abraham a partir del capítulo 12 del libro de Génesis. Y lo primero es que Abraham vivía en una cultura idólatra en Ur de los Caldeos. No era una gente que tenía que emigrar por pobreza porque tenía propiedades. Sin embargo, Dios trata con Abraham y lo primero es que Abraham reconoce la voz de Dios. Reconoce a Dios en su relación personal. Y sabe de alguna manera escucharle, y Dios le da una promesa de una nueva vida, de una nueva tierra y de una descendencia, porque Abraham no tenía hijos con su esposa Sara. Así que lo primero es que Abraham reconoce
a Dios, escucha la voz de Dios, la promesa de Dios, el mandato de Dios. Y si es difícil, y eso lo sabemos todos, cerrar las puertas e irnos a un lugar nuevo para empezar, más difícil es cerrar las puertas y empezar a caminar sin saber a dónde tú vas. Porque Dios le dijo, yo te daré una tierra, pero no le dijo específicamente a dónde era aquello. Sin embargo, él creyó en Dios, obedeció a Dios y marchó con su familia y con sus propiedades. En ese caso, acuérdense que la ganadería era muy importante y era símbolo de riqueza, así que con sus animales, saliendo de Ur de los Caldeos a la tierra que Dios le iba a suplir por fe. Hay en la vida de Abraham altos y bajos. Por supuesto que hay momentos de mucha debilidad, vamos a hablar después de eso. Pero hay momentos muy importantes que pueden servirnos para nuestras vidas como padres de familia y como personas de familia. Y también como individuos. Hay un momento en que él creyó que a Dios se le había olvidado lo que le había prometido. Y tiene un encuentro con Dios y una conversación con Dios donde le dice, tú me prometiste que iba a ser padre. Y mira la edad que tengo yo y la edad que ya tiene mi esposa. Y empieza a hablar de su criado como la persona que puede ser su heredero. Así que si hay algo que aprendemos en este acto, es que Abraham estaba acostumbrado a dialogar con Dios y abrir su corazón y a presentarle sus dudas, sus sentimientos, sus temores. ¿Qué está pasando con esto? Que yo veo que el tiempo se acaba y solo mi criado es el que me puede suceder. Sin embargo, ahí Dios muy claramente le muestra las estrellas de los cielos. Le muestra la arena del mar. Y le dice, mira las estrellas de los cielos. Cuando tengas duda, mira las estrellas de los cielos y así va a ser tu descendencia. Quiere decir que hay momentos en los que la duda, el temor, la preocupación viene a nuestra vida. Y así como hace Abraham, que lo presenta a Dios, Dios le da palabra y le ratifica la promesa que en él habría una descendencia extraordinaria. También hay un momento muy importante, que es un momento de decisiones. Él iba con su sobrino Lot, pero ya tenían demasiado ganado ambas familias. Y lo que sucede es que necesitan separarse. Lot tiene que ir por su parte y Abraham va a ir por la suya. Abraham como mayor pudo haber dicho, yo escojo primero y después tú. ¿Saben lo que hizo Abraham? Oró y le preguntó a Dios. ¿Y qué fue lo que hizo Lot? Escoger la mejor parte, porque él estaba escogiendo primero y escogió la tierra que él creyó que era la mejor. Pero para tomar esa decisión con su familia, lo primero que hizo Abraham fue orar. Y aparentemente no le tocó la mejor parte con ojos humanos. Pero fíjense si esa oración era una oración de poder. Y Dios le habló con claridad que al lugar donde fue a vivir Lot llegó a ser la famosa y conocida ciudades de Sodoma y Gomorra. Quiere decir que en un momento determinado Lot está pensando con ojos humanos que a él le tocó lo mejor. Pero Abraham no se apura, espera en Dios, le pregunta a Dios
Y lo que parece humanamente ser la peor parte, llegó a ser la mejor parte. Cuando hay decisiones importantes, hay que preguntarle a Dios. Y no solo para las importantes, para todas las decisiones de la vida, ser como Abraham es garantía para cada uno de nosotros y de nuestra familia. También conocemos a Abraham como un tremendo intercesor. Cuando ya después que Dios le comunica que va a exterminar a Sodoma y a Gomorra por su maldad, Abraham comienza a negociar con Dios y le empieza a poner números que tiene que ir bajando porque no había tantos justos en aquella ciudad. Él le pide una y otra vez que no los destruya, pero al final las únicas personas que podían ser salvadas de esa civilización eran Lot y su familia. Pero antes que eso sucediera y que Dios terminara con aquellas dos ciudades, Abraham tuvo muchas oraciones intercediendo por aquellos que lo necesitaban. Quiere decir que Abraham nos enseña también que los hombres son grandes intercesores delante de la presencia de Dios. Hay un tremendo pasaje también de Abraham cuando vemos su entrega total a Dios, que Dios le pide el sacrificio de su hijo. Es un pasaje que nos resulta muy difícil de entender hoy. Es un pasaje que está puesto ahí como para choque de lo que era la costumbre de la sociedad y de la cultura. En aquella época, aquellas civilizaciones idólatras acostumbraban a hacer el sacrificio de humanos e incluso de niños. Pero cuando Abraham está decidido a entregar a su único hijo una entrega total, Dios le dice no y manda para que haga el holocausto, para que haga el sacrificio. Porque de alguna manera este texto nos está diciendo, ese no es el sacrificio que el Dios nuestro quiere. El sacrificio que el Dios nuestro quiere es que le amemos con todo el corazón y que podamos ser como Abraham, hombres y mujeres de fe. Claro que Abraham también tuvo sus momentos de falla. Cuando se le ocurrió llegar a Egipto y decir que su esposo era su hermana. Bonita mentira y bonito problema en el que se metió. Y sobre todo cuando seguía apurado por tener descendencia y trató, junto con Sara, de arreglar la situación. Arreglaron la situación de tal manera que la pusieron peor. Porque Dios no necesita nuestra ayuda cuando no es bajo su dirección. Y ellos actuaron a su manera. Sara le dijo, esta es mi criada, ella pare sobre mis rodillas y el niño es mío, así que vamos a tener herencia porque ya aquí el tiempo se acabó. Sin embargo, ustedes conocen históricamente el clase de problema que trajo eso. Agar tuvo a su hijo Ismael y después fueron también sacados de la casa. Es decir, hay un pasaje muy triste y a la vez muy bonito donde se ve que Abraham no asume paternidad con Ismael y parece talmente que Ismael va a morir de sed en el desierto. Quiere decir que Abraham es como tú y como yo. Una persona que tuvo una estrecha relación con Dios, pero también una persona que tuvo grandes errores y que también de alguna manera no consultó con Dios en momentos importantes de su vida. Sin embargo, Dios siguió siendo fiel. Dios le perdonó esos pecados. Y finalmente Dios cumplió su promesa y tuvo descendencia. Y ustedes saben por qué su hijo se llama Isaac. Porque la mujer era tan vieja,
que cuando llegó el ángel para decir que iba a tener hijo, a ella le dio un ataque de risa, porque eso no podía ser. Isaac significa risa. Y le dio un ataque de risa porque era una locura de parte de Dios mandar a decir eso. Pero para Dios no hay locuras, ni hay imposibles. Y Sara tuvo a Isaac y Abraham tuvo su hijo, el hijo de la promesa, porque Dios fue fiel en todo momento. Hermanos, ¿de qué trata este pasaje? Primeramente, de que disfrutemos el privilegio de poder conocer la fe. No hay nada más importante que usted puede tener para guiar a su familia, para tomar decisiones sabias, para poder descansar en los brazos de alguien que es superior a ti y que hace los caminos cuando tú no los ves. No hay nada más importante que inspirar la fe y ser ejemplo para aquellos que forman parte de tu casa como hombres de Dios en una relación de fe estrecha con Dios, que puedan tener una intimidad tal que usted pueda decir: Dios es mi amigo, yo hablo con Él, puedo abrir mi corazón, Dios está para mí como yo estoy para Él. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Estamos hablando cosas profundas y cosas que puede que nos estén moviendo el piso, porque a veces vivimos como vemos que otros vivieron o como nos criaron a nosotros. Pero usted puede cortar a veces incluso historias tristes en su vida, y usted puede ser un elemento de bendición, de gozo, de alegría, de fe, de plenitud de vida en el Señor para su familia, para sus hijos. Usted puede ser una bendición en ese hogar donde Dios le amó. Así que, tal y como Abraham fue amigo de Dios, usted puede aprender a reconocer a Dios en su vida, en los pequeños detalles, en los mimos de Dios. Esta semana hay un amigo que vive en Cuba y empezamos a tener por WhatsApp una conversación donde él me cuenta, bueno, lo que yo no puedo entender, ¿no? Que una lata de leche condensada vale 500 pesos cubanos, cosas que yo le dije: mira, no estoy capacitada para hacer la conversión. Pero él me decía, pero yo como el maestro castellano sigo siendo un mimado de Dios. Quiere decir que para cada momento y para cada necesidad, de alguna manera Dios provee. Pero hermanos, les pregunto, ¿no son ustedes y no soy yo también personas que somos mimadas por Dios? El problema es que nos hemos acostumbrado y a veces nuestro orgullo trae unos niveles de exigencia que realmente no te dejan ver lo privilegiado que tú eres. Usted tiene las bendiciones que mucha gente en el mundo ni siquiera imagina. Alguien me llamó ayer que había llegado en un crucero y lo que más le había chocado es que me dijo: en este país dejé muchas propinas porque esa gente ni siquiera tiene escuela pública. Sus hijos tienen que pagar la educación para poderse instruir. Y dice que el chofer les decía: ustedes no saben los privilegios que ustedes tienen y lo bendecidos que ustedes son. Y a veces usted no se da cuenta, pero hasta la taza de café y los buenos días de la mañana es un detalle que Dios está teniendo contigo, de alguien que te ama, de alguien que se ocupa de ti, de alguien que te sonríe para tener un buen día. Aprenda a valorar los detalles de Dios, los grandes
como que le haya escogido y le haya llamado para ser su amigo, y los pequeños como el abrazo, la sonrisa, el día a día donde Dios está para ti, proveyendo y cuidando. Aprenda a escuchar a Dios, porque es que usted también tiene que guiar a otros. Y es mejor no ser como Lot, que guió a los suyos a Sodoma y Gomorra, y ser como Abraham, que sabe escuchar, obedecer por ser un hombre de oración. Sean hombres de Biblia y de palabra y no se avergüencen. Sean hombres que honren a Dios. Yo no sé cuántos de ustedes recuerdan y atesoran en su corazón haber tenido padres que honraban y amaban a Dios. Haber tenido padres que realmente amaban la lectura y el estudio de la Biblia. Y que ahora usted tenga el privilegio de ser eso mismo para nosotros es una bendición. Cuando yo hablé con Diana el domingo, después de haber presentado los sobres de ofrenda de las nietas, de Lía y de Victoria, ella me cuenta, es una historia familiar que yo no conocía, que el problema es que su papá, Acunce, preparaba su ofrenda desde el día anterior en su sobre con toda intención, y les enseñó a ellos a preparar las ofrendas desde el día anterior para tenerlas preparadas para el domingo. Ahora, cuando yo me puse a mirar que ella me hizo esa historia, es una práctica de 3 generaciones. Preparar su ofrenda para honrar y servir al Señor. Usted puede recordar a su padre estudiando la palabra, orando, leyendo la Biblia. No voy a mencionar personas, pero aquí hay gente que si usted quiere puede levantar ahí su mano, pero yo sé que sus padres fueron hombres de Dios que le movieron y que realmente inspiraron la fe en usted. Gente de palabra, gente de oración. David me decía, cuando nadie en Cuba iba a la iglesia, mi papá no creía en nada. Había que ir a adorar a la iglesia. Julio, me imagino que tú estás pensando en este momento en ese padre que fue una inspiración para todos los progresivistas y que fue usado. Noemí, que fue Padilla para tanta gente. Y así sucesivamente. Yo no me conozco la historia de los Picardos, pero ustedes son generación tras generación de fe y de palabra. Efraín con un tío en la casa, que él era el pepillo de la casa y el tío era el hombre cabal de Dios que guiaba a la iglesia en aquel momento. Así que, hermanos, cada uno de ustedes tiene su historia. Abrácela, atesora. Allá está Mónica. Mónica, ese abuelo que Dios te regaló, es un legado de fe para tu familia también. Y así, allá está Irma Lin. Conocía a su padre, arreglaba las rosas de la iglesia de Pueblo Nuevo como si fuera su propio jardín. Así que cada uno de ustedes, Damaris, no sé, yo no los conozco a todos, pero me gusta mencionar para que ustedes vean que no estamos hablando de la nada. Para que ustedes vean que podemos dejar huella, como Marbelio, que fue mi pastor, ha dejado en su familia y también dejó en mí. Así que, hermanos, aprendan a escuchar a Dios, a dejarse guiar, a obedecerle, a consultar a Dios en cualquier decisión difícil. Aprendan a abrir su corazón. Con Dios sí se puede llorar, con Dios sí se puede discutir. Abrirle su corazón para sus decepciones y sus tristezas, pero también para agradecerle todo lo bueno. Y entregue su vida, su familia al Señor como una ofrenda de gratitud y de fidelidad, porque como Abraham también nosotros estamos dispuestos a poner todo en las manos del Señor. Así que solo les dejo una última invitación. No pierda hoy el privilegio de ser amigo de Dios.
Y el password para poder ser amigo de Dios es la fe. Tener a Jesucristo en nuestro corazón y tener una comunión tan grande que podamos no solo hablar, sino también dejarnos guiar y escuchar su voz. Que Dios les bendiga y vamos a orar para que Dios nos enseñe a todos a cultivar una hermosa relación con Él. Él llevó nuestro dolor.